Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en el programa Mula de 6, tendremos al doctor Elías Ibarra, quien es secretario de Salud en el estado de Michoacán. Doctor, bienvenido, un gusto. Samuel, muchas gracias y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión también por invitarnos a esta plática. Vamos a iniciar, digamos, de la A para ir a la Z. Y en ese sentido, tú te consideras el clásico, el tradicional médico doctor en este caso naciste en Huetamo, que se empieza a socializar su altruismo o ver por la comunidad, por los habitantes, y empiezan una carrera ascendente, tanto política como pública. Bueno, yo primeramente soy ciudadano y efectivamente el hecho de la profesión a uno lo hace escuchar las experiencias, las problemáticas de los pacientes, de los ciudadanos y de los municipios. Y aún creo yo que el área médica en general, genéticamente posiblemente se tenga un poquito más de genética para poder escuchar y apoyar a la ciudadanía. Sin duda alguna que todos los médicos tienen una alta calidad social humanitaria. ¿Y tu caso fue así de involucrarte con la sociedad allá en Huetamo y empezar a surgir tu nombre como mayor resonancia? Bueno, el origen, una comunidad del municipio de Huetamo, que colinda con el municipio de Churumuco, de infancia, las condiciones precarias que hay y la dificultad para venirse a estudiar a Morelia como médico, cirujano y partero de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, y luego mi formación como especialista en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en México, como médico pediatra, y el ejercicio profesional de al menos 15 años como pediatra, pues nos dio la facilidad de poder conocer las necesidades y las vivencias allá en campo, allá en un municipio y también acá en la capital. Y eso nos permite podernos sentir cómodos en un área rural donde están las necesidades, en una área también administrativa y también en un área donde se tienen decisiones para corregir lo que se pueda presentar en tu área, en este caso el área de salud, en los municipios y en el estado. ¿Desde pequeño te visualizas médico o cómo te visualizabas? Sí, efectivamente, siempre ocurre por ahí en la familia que desde pequeño te van motivando a la carrera de salubrista o de médico en este caso, ¿no? Sin duda es que siempre hay algún familiar, algún conocido. Yo recuerde, soy de una familia donde técnicamente fui el primer profesionista en la familia de campo, ¿verdad? Mi madre, en paz descanse, falleció hace unos años, ella fue ama de casa, mi padre fue campesino, entonces la formación, el haber sentido, el tener el pulso de lo que viviste, pues también te hace poder proyectar, regresar algo de lo que has adquirido pues, a la comunidad. Yo ejercí 15 años como pediatra y en mi consultorio particular nunca se fue un paciente sin medicamentos, sin falta de atención, por falta de recursos. Al contrario, atendimos muchas población, varios municipios, porque Huetamo, donde yo ejercía, se concentra en varios municipios. Acudía a San Lucas, acudía a parte de Tacámbaro, Turicato, Carácparo, Lucupétaro,
Tequeche de Tuzanga. Huetamo está en el centro de todos esos municipios y algunos municipios del estado de Guerrero. Entonces, eso nos motivó a superarlo, ¿verdad? A poder ayudar. Una infancia feliz, una infancia incómoda, preocupante, con necesidades. La infancia, como el de todo ciudadano de provincia, con necesidades, pero también con mucho esfuerzo para salir adelante. Una infancia feliz. Sí, la felicidad te la da estar en armonía en tus acciones con tu familia y con tu población que te rodea. Una juventud atrabancada. No, yo tenía que estudiar y trabajar para pues, sacar la carrera, ¿verdad? Y bueno, pues a muchos lo hacemos. Cuando llegué a Morelia, pues no conocía ni Morelia. Por ejemplo, trabajé en el mercado de abastos en la madrugada, descargando algunos carros. Ya después trabajé poniendo alguna tiendita ahí de abarrotes y verduras y ahí saqué la carrera. Sí. ¿No vieron? No vieron, no, o sea, son muy respetuosos en ese aspecto. ¿Izquierdista desde siempre? Más bien con el sentido social, donde exista la posibilidad de poder opinar, de poder apoyar, de poder servir, ahí es. ¿Más morenista que perredista o más perredista que morenista? ¿En medio o con ninguno? Estoy afiliado a Morena. Morena me dio la oportunidad de estar nuevamente en la administración pública. Con mucho gusto, soy consejero también de Morena por elección en el estado. Por cierto, pues fui el más votado en el estado de los consejeros, ¿verdad? En el distrito de Zitácuaro. En el asunto tú has sido diputado alcalde de Huetamo, diputado local, secretario de Salud ya 2 veces. Eras en el tiempo de Silvano Aureoles, hoy en el tiempo de Alfredo Ramírez Bedoya, sí. RD Morena. ¿Cómo sortear eso? De silvanista a bedoyista, iba a decir alfredista. No, mira, primero yo fui presidente de la Ciudad Médica en mi municipio durante muchos años. De ahí eso me dio contacto con más actores sociales y políticos municipales y distritales. De ahí surgió la idea que fuera candidato a presidente municipal en el 2006. Que en aquel momento yo coordiné en esa región las acciones de campaña de nuestro presidente de la República ahorita. En esa zona gané la elección, pero la perdí en el tribunal y me dediqué a mi trabajo. De ahí fui invitado a ser jefe de coordinación sanitaria con sede en Zitácuaro, que abarcaba 21 municipios en acciones de salud. Y pues ahí me tocó lo del desastre en Gangueo, coordinar las acciones de salud. Me tocó la epidemia aquella de influenza A H1N1 en toda esa zona. Me tocó acciones también de desbordamiento del río Balsas. O sea, me tocaron una serie de acciones. Posteriormente de ahí participé para la diputación local con sede en Huetamo y la gané. Y ahí nos quedamos porque vamos a un corte y regresamos. Bueno, reanudamos, nos quedamos cuando estás hablando de que fuiste diputado local. Sí, efectivamente fui diputado local con sede en Huetamo y bueno, afortunadamente también en ese año, en esa votación, pues fui el más votado de los diputados por elección popular y encabecé en el Congreso del Estado la Comisión de Salud y Asistencia Social. Fui integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y fui integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública. Pues ahí nos tocó trabajar en salud. Primeramente trabajamos y elaboramos la primera ley de salud mental en el estado de Michoacán. Nada más en ese momento había 6 leyes en el país, 6 estados que la tenían. También trabajamos y elaboramos la COEPRIS, la ley de la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y ahí también actuamos como Comisión de Hacienda y a título personal, reformar la ley de corrección fiscal del Estado de Michoacán para agregar un artículo que se llamaba y se llama un Facebook,
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Entonces, ese nosotros lo creamos en esa legislatura, reformando la ley de correo fiscal estatal, entre otras tantas que te puedo mencionar, que desde el presupuesto hasta la ley de Hacienda. Puede ser un resumen lo que estás diciendo, porque de acuerdo a reporteras que cubren la fuente del Congreso del Estado de Michoacán, en esa legislatura en que tú estabas por primera vez, decían que eras muy matado, te leías prácticamente de la A a la Z todas las iniciativas, lo que presentaban, los dictámenes, pero además te imbuías demasiado, más profundamente en todo lo que tenía que ver con tus áreas, con tus comisiones y con las iniciativas en general, no solamente lo de tus comisiones. Y se te iba a poner como el diputado novato del año, algo así. Eras muy hiperactivo. Sigo siendo. Sí, me acuerdo que es primer año, pues bueno, lo que vino no de provincia, nunca había sido funcionario y todo esto, pues extraoficialmente, y la voz ahí, los compañeros de la fuente, del Congreso, los mismos diputados, pues nos dieron ese inmerecido pues comentario, ¿verdad?, de novato del año como legislador. Sí recuerdo que se me puso. Sí, eso te dio la pauta. ¿Consideras que eso te dio la pauta? En mi opinión personal, sí, te dio la pauta para después, posteriormente acceder a la actividad de la Secretaría de Salud en Michoacán. Primeramente ahí también recordarás que formamos la UPP del telebachillerato. ¿Te acuerdas que no existía, que pertenecía a la C? Pues ahí también dejamos nosotros en el presupuesto de egreso del Estado de Michoacán plasmada la UPP del telebachillerato para que te diera un fondo específico. Después ahí, antes de comentar, recordarás tú que como jefe de gobierno sanitario pues me tocaron varias cosas y también hicimos varias reformas a la ley de salud del Estado de Michoacán para que el Estado, a través de la ley de salud, tuviera un fondo específico para material, recursos humanos e insumos en casos de contingencia. Y pues digamos de la experiencia de Angangueo, y hoy ese fondo nos está permitiendo también, al menos en la Secretaría de Salud, poder actuar en epidemias, en contingencias, en desastres. Y también eso fue parte de la legislatura, entre otras tantas más. Quiero también comentarte que sin duda que buscamos la oportunidad de la opinión del pueblo nuevamente de ser candidato a presidente municipal por Huetamo. Y nuevamente la voluntad de la gente me dio la oportunidad. Hasta hoy, en esa elección para presidente municipal de Huetamo, he sido el candidato a presidente más votado, cerca de 11,000 votos para ese municipio. Y no perdí ni una sola casilla, tampoco. Entonces me volvió a dar la confianza y la oportunidad del pueblo de Huetamo de ser presidente municipal. Y ahí cortaste para irte a la Secretaría. Más bien yo tenía un poco más de año y medio como presidente municipal. Y bueno, tú sabes que un ayuntamiento tiene los recursos que por ley de corrección fiscal le corresponden. Pero también se puede acceder a recursos a través de las delegaciones federales, con gestión directa a través de las secretarías federales, y eso da la capacidad de que un presidente, en ese momento un presidente pueda tener más recursos adicionales hacia los municipios. Entonces hicimos obras, acciones, pues inmensidad, y me hizo la invitación el exgobernador a ser parte de la Secretaría de Salud. No al año y medio de gobierno, lo hizo desde el primer día antes de tomar protesta como presidente. Y mi respuesta fue: tengo un compromiso con el pueblo, yo me debo al pueblo, quiero a mi pueblo, quiero estar aquí, no tengo ahorita intenciones de formar parte de un gobierno del Estado. A los 6 meses me lo dijo nuevamente, al año me lo dijo otra vez, y a los años, 6 meses otra vez. Entonces le digo, pues permítame, déjeme hacer una consulta. La mejor consulta es de boca en boca con el pueblo. Y aparte mandamos un estudio de opinión
con una empresa seria, donde le preguntábamos si estaban de acuerdo en que un servidor pudiera estar en otro lugar donde no nomás pudiera apoyar al municipio, donde pudiera apoyar a más municipios y en el Estado. Y bueno, tanto la opinión técnica de persona en persona como el dictamen que me entregaron de una empresa seria también, me decía que el 70% que sí y que ya había cumplido con la población. Claro, había otro 15% que ni... Y había otro 15% que no. Entonces, el ver la opinión pública en campo y un estudio técnico con reconocimiento nacional o internacional, pues dije, bueno, pues vamos a buscar la opción de ir a otro lugar donde no nomás pueda apoyar un municipio, sino que se pueda apoyar a mucho más personas en el estado o a otro estado. Sin embargo, tuviste un inicio, o en ese lapso que duraste la Secretaría de Salud, yo diría atrabancado, problemas con los sindicatos o un sindicato que te hizo, digamos, lo voy a decir de esta manera, verte mal. Yo insistiría, fue un inicio muy atrabancado y posteriormente, ¿cómo tú lo sopesas ya con el tiempo pasado? ¿Te refieres a ese año? A ese periodo, tu primera... Sin duda que en ese año, como todos, existe una etapa de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que de alguna otra manera, yo como médico, fui médico rural en un centro de salud, fui médico en una unidad móvil que va a las comunidades dispersas, fui médico en un municipio, en un hospital, y como servidor público conocía las necesidades en una comunidad. Como presidente escuché que es la primer ventanilla de la sociedad de quejas o de demandas o de búsqueda de soluciones. Conocía a nivel intermedio en una jurisdicción la operatividad, el marco jurídico, y conocí también como legislador el tecnicismo, los marcos aplicables, decretos, leyes. Eso me permitió a mí de alguna otra manera ir acumulando. Y la vida profesional de 15 años como, bueno, ya tengo 30 años como médico aparte. Eso permitía formarte un criterio ya más amplio y poder atacar los problemas torales de salud. Perdón, lo dejamos para el siguiente bloque. Regresamos. Te corté demasiado abruptamente. Sí. Ahora sí, continúa donde te quedaste. Sí. Bueno, durante ese año se dio el máximo esfuerzo. Se sentaron bases importantes para poder ir avanzando en la Secretaría de Salud. Sin duda que será o es el pueblo y la población quien tiene la mejor opinión, ¿verdad? Tú recordás en ese año de los 15,000 trabajadores, se tenía 2-1 el personal administrativo. Hoy ya a estos momentos está terciado. 33% médicos, 33% enfermeras y 33% personal digamos, administrativo. El campo y la parte del campo y la parte administrativa ya... Efectivamente. Entonces hicimos el mayor esfuerzo, combinamos ahora sí que las experiencias de campo, las experiencias administrativas, las experiencias como funcionario en una jurisdicción y las experiencias legislativas también en el Congreso. Y dimos nuestro máximo esfuerzo. Pero voy a insistir en esta parte. Hubo problemas, incluso se quejaron de ti, que tenías familiares, amigos dentro de la Secretaría, y en aquel tiempo la relación con ciertos sindicatos o con líderes sindicales era muy, muy fuerte, muy de confrontación. Y en esa etapa, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo primero comentarte, he sido muy respetuoso de la libertad de expresión, tanto ciudadana, medios, y no se diga aliado de los sindicatos. Entonces, uno en esa libertad de expresión pues respeta lo que opinan. Puedo no estar de acuerdo con ellos, pero siempre defenderé mi razón.
En este caso, enfermedades familiares, nunca he tenido familiares y sigo sin tener familiares. Así. ¿Sí? Que uno o dos se llamen como yo, o sea, puede ser, pues, tampoco no es delito ni es pecado, pero no, primero. Y menos en mi estatus en la Secretaría de Salud. En ese tenor. Ahora, con los 17 sindicatos que tenemos, somos aliados, tenemos excelente comunicación con todos, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque hoy conocemos más las condiciones generales, hoy conocemos más la Ley Federal del Trabajo, hoy estamos haciendo equipo todos los trabajadores, y como nunca ningún gobierno de la historia que yo conozco en salud, respetuosamente, se ha apoyado y se ha coordinado con los trabajadores de salud del Estado. Como nunca. Lo voy a decir de esta manera. Tú sales de la Secretaría de Salud y entra Diana Carpio. Se considera que Diana Carpio hizo mejor labor que tú en la Secretaría de Salud en su última etapa como gobierno de Michoacán, de Silvano Aureoles Conejo. Tú como, porque se dice, tiempo de Elías Ibarra y el tiempo de Diana Carpio. Y este fue mejor que este. Ella ya venía con mucha experiencia y todo lo demás. ¿Tú cómo lo evalúas? Tu paso, el tuyo y el de ella. Para mí las comparaciones no son malas, son fregonas para mí. Las opiniones, las comparaciones son buenas siempre y cuando se miran en el mismo terreno. Exacto. El piso parejo, entonces desde aquí pues no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Pues porque un servidor estuvo poco menos de un año. ¿Sí? Y ella estuvo 6 años. Entonces, no hay punto de comparación. Por eso, en un año, yo podría anunciarte muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, fue el año en que se abrió el hospital de Zacapo. Recordarás. En ese mismo año fue cuando se terminaron las 32 obras que estaban pendientes por terminarse, como Tiquicheo, San Lucas, Ario Rosales, Naurecho, entre otras tantas más. Entonces, fue cuando se hizo la reingeniería de equilibrar los recursos humanos. Fue cuando se arrastraba con un boquete financiero de déficit presupuestal de más de 1.300 millones de pesos. Entonces, hice mi máximo esfuerzo, yo me considero que di mi máximo y actué bien y de buena fe. Para poder, necesitamos haber estado 6 años juntos en las mismas condiciones. Entonces ahora sí, María Paro y yo soy muy respetuoso de ella y de los exsecretarios que están y lo vamos a seguir siempre. Para terminar el tema de tu paso por la Secretaría, en este gobierno se denunciaron, se dijeron muchas presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud y tú dijiste algunas y mediáticamente se dijo, bueno, pues si él fue parte estuvo en la Secretaría de Salud, pues a él también, digamos que él también fue cómplice o permitió. ¿Cómo está esto? Primero, yo hablo por mí y por mi año que estuve, primero. Como cualquier servidor, y más que fui diputado y aparte ciudadano, soy con mucha fe a que los funcionarios debemos dar la rendición de cuentas. Luego entonces, tengo casi 5 años que salí. Por los procedimientos normales, te audita la Autoridad Superior de Michoacán, te audita la Función Pública, te audita la Autoridad Superior de la Federación, te audita Contraloría. Pues quiero decirte que tengo 5 años y como cualquier ciudadano, sí, me han auditado y no tengo observación ni auditoría, nada. Sí, invariablemente que yo respeto la opinión de los que dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo, en mi año que estuve, yo respondo por el mío, ¿verdad? Donde en ese año, en las acciones que me tocaron a mí realizar, se actuó conforme a derecho. ¿Sí? Y entonces,
termina el gobierno anterior, tú regresas o llegas otra vez a la Secretaría de Salud y encuentras presuntas irregularidades o cosas que no cuadran. ¿Cómo cuáles? Primero yo salí, me retiré a mi vida profesional como médico pediatra en mi municipio. Me ofertaron algunos otros espacios. Tú sabes que fue porque salí para ser candidato a diputado federal por Zitácuaro. Y las cosas no salieron bien en la elección, no salí favorecido como el primero votante, alguien fue segundo, y me retiré a mi labor como pediatra a mi pueblo. Tenía ya más de 3 años ejerciendo como médico pediatra y bueno, yo ya estaba retirado totalmente de acciones políticas, abocados a mi trabajo profesional como pediatra en el municipio. Y pues de ahí, bueno, recibí la invitación a participar primeramente por un partido político que está ahorita en el poder, después por varios actores políticos, entre ellos nuestro actual gobernador. Y bueno, trabajamos a nuestro alcance, a nuestros medios, y pues se logró el triunfo en Michoacán y en esa zona también, que era una zona pues ha sido históricamente bastión de otro partido político. Bien, regresamos, vamos un bloque y regresamos ya a tu regreso de vuelta. Y bueno, regresamos a la cuestión de que en qué momento te dice hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, vente a la Secretaría de Salud. Bueno, después de un triunfo como a los 15, 20 días, me invitó a hacer una plática con él y pues asistí. Había más compañeros, ciudadanos, y nos invitó a ser parte de ese equipo de transición. Lo tuve que pensar un poco porque pues, yo estaba alejado de la política, estaba pues nuevamente a plenitud ejerciendo mi profesión como pediatra y bueno, vengo y ayudo a la transición, a ver qué podemos aportar también con otro equipo de compañeros y compañeras y nos asigna iniciar los procesos de equipo de transición, después en el equipo de entrega-recepción y hasta que fue que nos dijo que estaba esa posibilidad ahí a un servidor y a otros compañeros y fue como accedimos a la reunión y bueno, aceptamos una invitación y aquí estamos ya un año. De hecho, del inicio, cuando nombra el gabinete, todos consideran que de los pocos de integrantes del gabinete, entonces nuevo gabinete, tú tenías un perfil ideal para el cargo que ibas a ocupar, aunque había dudas por ese año que dices que pasas por ahí, que pudieras retomarlo de manera adecuada. A un año, dentro de la evaluación que se hacen entre ustedes y que uno por la plática con ustedes en lo corto, tú eres de los más consolidados ya. Es decir, contigo no hay broncas del gobernador de darte un coscorrón, al contrario, una palmadita, pero voy a insistir un poco en regresando de las presuntas irregularidades en tu área. ¿Cuáles fueron y qué caminos siguen o ya quedaron ahí? Sí, nuevamente respetuoso de las leyes y de la rendición de cuentas de los funcionarios y aparte es un acto constitucional durante la entrega-recepción, ¿sí?, que se encontraron hallazgos e incidentes, pues técnicamente elaboramos
esto sí está, esto falta, esto. Se enviaron por la vía constitución, la vía jurídica, y como soy respetuoso primeramente del derecho de audiencia, de la presunción de inocencia y del debido proceso, está encaminadas todas las observaciones que se hicieron en varios rubros, están en Contraloría. Entonces están con su firmes en la dependencia para esto. Sin duda alguna que a veces pensaría uno, ¿pero qué fue esto? A ver, hay un debido proceso, hay una presunción de inocencia, hay un derecho de audiencia. Hoy el marco jurídico aplicable también, los titulares estamos obligados a, y siempre, a seguir el cauce y el proceso jurídico. Entonces, si hay observaciones, es un buen legajo de hojas, ya no recuerdo cuántas miles, pero son varias hojas que sin duda se tendrán que ir dirimiendo o quedando firmes en instancia correspondiente. Sí hay, y están en ese mismo proceso. Lo otro, la Secretaría de Salud, comentarte los grandes retos que se tenían que mirar inmediato, así. Voy a tocar el uno que es de dominio público y que aparte es de interés público, la pandemia, por ejemplo. Hace un año, la pandemia, estábamos cuando llegamos en el tercer pico. Y si tú recordarás, estaba la economía colapsada, estaban las empresas cerradas, estaban la familia aislada en una casa, estaba las escuelas cerradas y no se tenía el suficiente biológico para controlar o mitigar esto. Estaban los hospitales saturados de pacientes enfermos. Cuando te refieres a biológico, te refieres a las vacunas. A los biológicos son vacunas. Sí. Los hospitales al tope en capacidad de las necesidades para pacientes con COVID. Había escasez hasta de oxígeno, ¿te acuerdas? Se suspendieron eventos sociales, el ingreso per cápita familiar bajó. Entonces, este gobierno, el 1 de octubre, tenía que reactivar, mitigar el problema y atacar la causa y el resultado de esa causa. Entonces, el gobernador gestionó biológico, empezamos a vacunar, y logramos tener los indicadores de pandemia para regresar a una normalidad en base a los avances de mitigación de la pandemia. Entonces, tenemos que abrir las escuelas, abrir las empresas, incrementar el per cápita familiar, reactivar la economía. Todo esto en materia de pandemia. Y sin embargo, se logró con éxito. En enero del 2021, lamentablemente, en una semana se contabilizaron 500 fallecidos. En una semana. En un mes, el mes de enero del 2021, se contabilizaron 1,270. Ahorita, a un año, te puedo decir que en los últimos 6 meses no tenemos más de 100 reportes de fallecimientos. A un año. A un año las escuelas están funcionando. A un año se reactivó la economía. A un año aumentó el ingreso familiar. A un año estamos mitigando la pandemia. A mí me tocaron coordinar 2 picos y medio. Desde la tercera a la mitad y las últimas, la cuarta y la quinta. Entonces ese era un gran reto. Hoy tenemos el 92% de población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis. Hoy tenemos el 87% de la población mayor de 5 años vacunada hasta la edad adulta con al menos una dosis. Hoy tenemos 7,770,000 dosis de biológico aplicado, entre cuadro básico y refuerzos. Entonces creo que a un año los números son abismalmente diferentes. A 365 días, bueno, un poco más. En otras está más controlada la pandemia que nada. Está mitigada, está controlada, el biológico funcionó. Y hoy tenemos 3 armas: las medidas preventivas, la vacuna
suficiente porque tenemos 400,000 dosis en reserva que estamos aplicando diario, y tenemos el Paxlovid, que es el medicamento tomado para matar y mitigar y evitar la muerte por COVID. También tenemos en Michoacán. Entonces, eso te digo, en ese primer gran reto en materia de salud pública, porque la salud es prioritaria. Hoy la salud nos enseñó esta pandemia que si no hay salud, no hubo todo eso que te mencioné. Entonces la salud era prioritaria. El segundo gran reto que encontramos fue un déficit presupuestal enorme en la Secretaría de Salud. Fíjate, un déficit presupuestal. La Secretaría de Salud, para funcionar el 2021-2022, requiere nada más para funcionar las obligaciones financieras, requiere 9,400 millones de pesos. Pero tenía programado, etiquetado en el presupuesto de egresos del Estado de Michoacán, 8,250. 1,000 menos. Entonces llegas el 1 de octubre con pandemia, no hay dinero. Al contrario, un déficit de 1,000 millones de pesos. Entre ellos teníamos al día 2 de octubre que aportarle como 350 millones de aportación solidaria estatal al INSABI para que el INSABI nos depositara su parte proporcional, que es 70-30 más o menos. Y no los teníamos. El gobernador, secretario de Finanzas, nos ayudó para que el 2 de octubre darle el recurso a el INSABI, y el INSABI nos pudiera dar a nosotros ese recurso. ¿De qué viene este déficit presupuestal? Antes de irse, 6 meses antes, nos contrataron a salud 800 nuevos trabajadores que no estaban fondeados ni presupuestados. Antes de irse, dignificaron el salario que merecidamente lo ocupan muchos trabajadores, y es justo, pero no estaba presupuestado. Antes de irse, tocaba dar la aportación solidaria estatal al INSABI y no estaba presupuestado. Entonces todo esto te iba generando un boquete, y que salimos el año, no quedamos a ver nada, a los sindicatos, a los trabajadores, con gestiones federales adicionales, con gestiones con recurso e ingreso propio del gobierno del Estado adicional, y salimos el año. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el titular de salud, Elías Ibarra. Iba a decir otro nombre. No sé. Doctor Elías, digamos que ya se sorteó la pandemia, dice que se controló y ya estamos volviendo, entre comillas, a la normalidad. No vamos a la normalidad porque finalmente tenemos un pasado que padecimos, que sigue siendo lo del COVID. Ahora, siempre el gobierno de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya, les ha pedido a ustedes, como integrantes del gabinete, lo que le llaman un proyecto, un programa emblemático. ¿Cuál es el de la Secretaría de Salud? Bueno, yo primero que decirte, tenemos 2 programas emblemáticos: salud mental y adicciones. El programa sello del gobierno del Estado. Con la reforma de las leyes, las acciones, los tratamientos son totalmente diferentes, basados en evidencia científica, en las reformas de la ley. Estamos avanzando en la atención, que eso es la otra pandemia, o la pandemia detrás de la pandemia. De la educación mental. La atención a salud mental y adicciones, que es un binomio que va junto. Que eso va a tardar, pero tenemos que iniciar a mejorar y a perfeccionar los tratamientos. ¿Cuándo vamos a estar en condiciones de tener una adecuada salud mental y adicciones en tratamiento? Cuando en cada centro de salud, en cada hospital, tengamos el personal para atenderte cuando llegues, como atender una diarrea o como atender una tos o una gripa. Entonces, ese es un programa serio. El otro programa prioritario es Salud en tu Familia. El programa Salud en tu Familia es un programa que tenemos aquí la visita y la asesoría del doctor Armando Agüero, que fue secretario de la Ciudad de México, donde implementó un programa muy parecido, pero no igual, porque va hasta los grupos vulnerables, va hasta la casa, a su cama del paciente, para llevarle atención médica, medicamentos, y ahí mismo llevan un mini laboratorio en una mochilita y se le hacen todos los estudios y se atiende. Si ahí se puede atender, se atiende; si no, se canaliza
a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas al hospital más cercano, o inclusive hasta Morelia. Eso es en cuanto a los programas. Pero yo quiero dar una opinión. En Michoacán se recuperó el rumbo. O sea, no es para echar campanas al vuelo, es estabilizar para avanzar. En salud se estabilizó. Hoy no se debe un peso a ningún trabajador. Hoy se pagan las quincenas puntuales. Hoy el gobernador y los diputados, de 8.250 millones de pesos, hoy tenemos 9.400. O sea, ese déficit que se tenía se ha superado. Hay muchos retos por hacer, ¿sí? Sin duda alguna, pero en salud se estabilizó. En finanzas, tú recordarás en finanzas que se tenían calificaciones bajas crediticias. Sí. Se les debía a los maestros 3 quincenas. No había dinero. Si tú recordarás también con finanzas, pues empezó de cero. Tengo entendido, y es de la opinión pública, que se tenían entre 40,000 y 50,000 millones de pesos obligaciones financieras. Aclaro, son obligaciones financieras. Deuda pública bancaria, deuda con proveedores y contratistas, o pasivos, como le quieras llamar, y muchas obligaciones financieras con sindicatos, con asociaciones y muchas facturas en el escritorio. Entonces, esto fue un gran éxito también en finanzas. Estabilizó, recuperó el rumbo, tomó rumbo. Y tú recordarás la otra también. Educación. Hoy, para ingresar a Plaza uno normaliza, hace examen. Hoy hay ya medidas jurídicas para sanear también y equilibrar la educación y tener la rectoría de la educación en el Estado. Eso hablo en educación, entonces salud, finanzas, educación. Las carreteras, tú recordarás, estaban bloqueadas, un buen número de ellas. Las vías de ferrocarril estaban bloqueadas. Esto evitaba o colapsaba la economía y el principal ingreso del puerto, donde se manejan ingresos para el Estado importantes y para el país. Y aparte también sectores se cancelaron en una época de esas también hasta las exportaciones de aguacate y se logró la recuperación en la importación. Entonces yo quiero decirte que eso también reactivó la economía, se ha estabilizado, se ha compuesto el rumbo, se ha recuperado el rumbo, se ha estabilizado para avanzar, que no es suficiente, ¿no? Que falta mucho por hacer, sí, y que por eso nosotros debemos de ser de 24 horas, sábado y domingo, los 365 días del año. ¿Cuáles son dos fortalezas? Las fortalezas es su recurso humano y su infraestructura. Esos son sus fortalezas. ¿La debilidad? La debilidad es que para tener los grandes países y Centroamérica, aquí sobre todo en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se debe de tener el ingreso etiquetado para salud de al menos el 7% del PIB de un país para mejorar. ¿Cuánto tenemos? No llegamos ni al 4, al 3, 4. ¿Y en Michoacán? Estamos rondando el 4 también. Entonces, sin duda que habría que gestionar, que buscar los canales para que a la salud se pueda incrementar más recursos. Hablo en general en el sistema de salud, porque el sistema de salud, como tú sabes, una parte es del ISSSTE, otra parte es del INREGI ordinario, Bienestar y Secretaría de Salud, que somos los estados. Dime las 3 enfermedades que más padecemos los michoacanos y michoacanas. ¿Los que más padecemos o de los que más morimos? De los que más padecemos para morirnos después. Es que son dos cosas. Una es la morbilidad. ¿De qué se enferma más la gente en general? Sí. Infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales y crónico-degenerativos, diabetes y hipertensión. ¿De qué mueren más las personas? Ahora en COVID, pues, era el COVID. Pero ahorita pues ya está regresando a enfermedades del corazón, a enfermedades de embolias, a enfermedades inclusive diabetes, insuficiencia renal, accidentes. Esas son las primeras 5 causas de morbilidad. ¿De qué se enferma más? Y de qué se muere más, la mortalidad. Doctor, y en breve, ¿cómo diagnosticarías la salud de Michoacán? Calificada de general. 9. ¿9? 9 de calificación. ¿Y eso? Yo pensé que era... ¿Por qué? Porque se está trabajando día a día en perfeccionar las cosas. O sea,
Dime tú más o menos qué indicador quieres y yo te digo en qué porcentaje estamos. Disminuimos la mortalidad infantil, disminuimos la muerte materna, disminuimos los casos prevenibles por vacunación, disminuimos el dengue, el zika, chikungunya, disminuimos los problemas laborales, disminuimos las demandas laborales y mercantiles, disminuimos también la mortalidad en los crónicos degenerativos, disminuimos la mortalidad de infarto. Todo esto porque implementamos más efectivo a tener más control en el Centro Regulador de Urgencias Médicas a través de ambulancias, se reforzó con ambulancias, a través del SUMI, que es el Sistema de Urgencias de Michoacán, que hay una ambulancia en cada municipio, y a través de las ambulancias aéreas. ¿Dónde hay que echarle más ganas para no tener tanta incidencia en enfermedades o en mortalidad? La piedra angular de salud es la atención primaria a la salud, la prevención. Si tú previenes allá en un municipio, en un rancho, en una comunidad, un resfriado común, que no sea tos, que no sea pulmonía, no va a llegar aquí a urgencias del Hospital Civil o de la Mujer a terapia intensiva. Si tú previenes allá un embarazo bien controlado, allá lo puedes atender, no te va a llegar acá con hemorragia obstétrica, con hipertensión arterial o con otro daño más importante. ¿Es el telón de Aquiles? No. El tendón de Aquiles es, la piedra angular más bien diría yo, es la promoción, la prevención, la atención primaria a la salud, para que cuando llegue un paciente infartado, un paciente grave que verdaderamente ocupe urgencias esté despejado y se atienda al verdadero paciente que amerita una urgencia. ¿No tenemos telón de Aquiles en salud en Michoacán? Como toda sociedad y todas las secretarías, sin duda, es fortalecer, buscar las áreas de oportunidad a través de un FODA, tus fortalezas, tus oportunidades, tus habilidades y tus amenazas, para poder nosotros complementar. ¿Qué benéfico sería? Tener abastos de medicamentos, insumos y materiales de curación al 100%. Okay. ¿Y ahorita cuánto estamos? Por arriba de la media nacional, nosotros recibimos al 35% de abasto. La media es del 70%, estamos arriba del 80%, pero queremos llegar arriba del 90%. Bien, doctor, gracias. Culminamos la charla periodística en Mula de 6 del Sistema Michoacano de Televisión. Te agradecemos tu presencia y tus declaraciones. No, siempre es un honor, es una opinión y bueno, con mucho gusto. Gracias. Gracias.